Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer una revisión, un unboxing de lo que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Básicamente esto es un masajeador, una pistola de masaje y pues abriéndolo en sus primeras instancias vamos a ver lo que encontramos. Este es otro modelito, así que vamos a sacar este. Y en su caja pues nada más encontraremos lo siguiente. De primera mano pues un instructivo en el cual viene pues cómo usarla, las diferentes puntas que cuenta este dispositivo para sus diferentes usos. Ahorita te voy a explicar más o menos cómo va esto. Encontramos lo que es la máquina, que es esta que tenemos aquí en color rosa. Es exactamente igual, pero pues en color rosa a la que tengo de este lado, ¿no? Esta lo voy a poner aquí. Y encontramos pues en su estuche las tres diferentes puntas. Esta que es como de una esfera, como lo ven aquí la tenemos, es una esfera. Está bastante rígida, como entre rígida y suave. Tenemos esta esfera. Tenemos este como pincho doble que tenemos aquí. Ahí te voy a explicar más o menos como para qué se pueden usar. Y este que es como más plano y se pone así, ¿no? Bueno, lo vamos a pasar a un lado. Para pasar con el que tenemos aquí. Este directamente es un masajeador. Las cuatro puntas se pueden instalar o se deben de instalar en la parte de aquí. Ya será pues para el uso que le quieras dar, ¿no? De hecho mira, sí, creo que sí son cuatro. Me faltó esta, bueno, encontrar una como esta. Esta pues es como de forma de bala. Aquí la tenemos, la ponemos, la instalamos. La ponemos, la instalamos. Todo dependiendo pues para qué lo vayas a usar o recomendándole para qué la vayas a utilizar, ¿no? También cuenta con su cable de carga. El cable de carga es tipo C a USB normal. Este se conecta aquí y para ver el estado de carga de la máquina simplemente basta con darle un clic. Mira, nosotros le damos un clic y dependiendo pues de cuántas luces enciendan va a ser el estado de carga que tenga. En este caso me parece que nada más encienden hasta aquí, así que le faltaría un poquito para tener el 100% de la batería. Pero cuando tú la vayas a conectar, la conectas y cuando ya enciendan todos los foquitos es que ya está cargada. Va a ir encendiendo 1, 2, 3, 4 y luego 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4 y ya, ahí se va a entender que ya está cargada, ¿no? Así es como se ve la máquina. Directamente aquí se pone la punta que tú vayas a utilizar. Yo suelo utilizar esta, pero pues te digo, tenemos estas opciones dependiendo pues de qué vayas a utilizarla, bueno, en dónde la vayas a utilizar, en qué parte de tu cuerpo. Directamente en el instructivo viene que por ejemplo esta punta la puedes utilizar en la espalda, ya que como tenemos la columna un poco, bueno, supongamos que esta es una columna, ¿no? Pues esto mismo apretaría los dos extremos sin dañar la parte de la columna o la parte de la espalda. Así que esto sería como para la columna. Esto para puntos muy específicos, por ejemplo, no sé, que te duele una parte de tu mano, pues te lo pones aquí, pero usualmente las que yo suelo utilizar es esta que tenemos aquí como plana y esta como de la esfera. Esta no las he utilizado, pero puedes utilizar cualquiera conforme tú la quieras utilizar, ¿no? Esto ya dependerá pues básicamente de tu gusto. Ahora, ¿cómo la ponemos a echar a andar? Pues simplemente dejamos presionado el botón hasta que esto se accione. No sé si se vaya a escuchar mi voz por el ruido, pero voy a hacer esto. Lo presionamos y esta parte pues va a empezar a salir y a entrar de forma rápida. Esto va a ser lo que cause el masaje. Mira, como ven, ahí se está moviendo. Y pues directamente con los indicadores LEDs también podemos darnos una idea de la intensidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos la intensidad 1 que va a esa velocidad. Si nosotros la volvemos a presionar, sube de velocidad. Va un poco más rápido. No sé si se capta a la cámara, pero pues podemos subirle hasta el máximo. Mira, ahí ya nos alcanza, creo que, a distinguir bien en la cámara, pero bueno, ahí está ya. Para apagarlo simplemente lo dejamos presionado. Ahora, hay bastantes cosas a tener en consideración para todo esto. Si tú quieres hacerte masaje y eres una persona, por así decirlo, joven o pues no tan vieja, por así decirlo, esto te va a ser de mucha utilidad. También sirve para las personas mayores, pero ahí te va la advertencia o el exploit, todo esto, ¿no? Para las personas mayores esto suele ser como muy fuerte, directamente ponerlo por ejemplo en la mano o en la pierna o en el hombro, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque pues los viejitos ya tienen pues como sus huesos muy desgastados o los músculos muy desgastados, así que para ellos te recomendaría primero poner ya sea pues un cojín, una almohada o un pedazo de tela para que el impacto de la máquina no sea directamente contra pues el hueso o el músculo, ya que pues podría dañar a una persona, pues te digo, pues, ya sea un poquito mayor. También a tener en consideración esto es de que si lo usas directamente mucho tiempo por ejemplo en la mano, ¿no? Supongamos que yo me doy masaje en la mano durante 10-20 minutos. Es posible que experimentes como que la mano se te duerme, como que te vibra directamente ya cuando no tienes la máquina. Esto es completamente normal y si empiezas a sentir todo esto de que
se te está durmiendo la mano, se te está calambrando, ahí te recomendaría parar. De hecho, cuando tú hagas esto, te recomendaría cambiar de posición, ¿no? Por ejemplo, unos 2 minutos en una mano, otros 2 minutos en otra mano, otros 2 minutos en una pierna, etcétera. Dependiendo pues de dónde lo vayas a hacer, no lo dejes mucho tiempo en un solo lugar porque como que se te duerme. Igual, esto pues te digo, funciona ya sea para manos, piernas, etcétera, pero hay algunas zonas en donde no es tan recomendable o directamente no es ponerlo así, ya seas joven, viejo, niño, etcétera. Por ejemplo, en la cabeza, tú te lo pones en el cráneo, te quieres hacer un masaje, no sé, en la nuca o en la parte de lo que está el cuero cabelludo, etcétera. Pero como en la cabeza directamente tenemos el hueso de la cabeza, pues esto mismo es como si te estuvieran dando de zapes o de golpes en la cabeza. Aquí pues te recomendaría poner igual una almohada, un pedazo de tela entre tu cabeza y entre pues el masajeador, ¿no? De esta manera pues se sentiría mejor el masaje y no se sentiría como que te están dando de coscorrones o de golpes. Este es un producto bastante bueno, bastante pues funcional. Aquí tenemos las 4 puntas, te digo, te las puedes utilizar como tú quieras. Creo que ya ahí para ir cerrando el video, está bastante bueno, está bastante recomendable. En mi caso esto me costó aproximadamente unos 200 pesos mexicanos. Bueno, esta 200 y esta creo que me parece 100 pesos. Tienen sus diferencias. No, pero pues estás suponiendo que es que el material un poquito más chafa y este es un poquito pues mejor el material, pero pues su funcionamiento es básicamente el mismo. 200 pesos, 100 pesos, 10 dólares, 5 dólares, ya dependerá pues de tú la quieres utilizar. Te la recomendaría, sí te la recomendaría, sí sirve bastante, sí te da masajes, pero pues ya dependerá pues de cada quien, ¿no? La batería pues en un uso constante sí te vendría aguantando yo creo unas 3 horas, 2 horas de uso continuo, pero si la vas distribuyendo en los días, pues chance te libras toda una semana pues de masajes de unos 10, 20, 30 minutos, ¿no? Tiene un sistema, por así decirlo, como inteligente de que cuando llegas a usarla durante ya sea media hora continua sin darle pues un pase de nivel o apagarla, se va a apagar en automático para que si te quedas dormido o algo así, pues no se quede ahí funcionando toda la noche o todo el día o todo lo que tú lo quieras hacer, se va a apagar después de media hora, ¿no? Y pues bueno, así directamente terminamos este video. Esta es la esfera y pues bueno, ya esto sería todo. Esta la compré, la puedes encontrar ya sea en AliExpress, en Mercado Libre, en cualquier tienda de conveniencia. Fíjate que sea más o menos este modelo. Hay algunas otras presentaciones, algunas otras pues podrán tener sus diferencias, pero pues en pocas o grandes palabras esto es lo que es este masajeador. Simplemente pues entra y sale de forma rápida y pues aquí tenemos esto, ¿no? Bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.